La inflación no va a parar. Ya sabemos que estamos pasando por tiempos de muy alta inflación. Todo se ha vuelto mucho más caro. Eso hoy día lo saben todos, porque lo están sufriendo en sus carnes. No hace falta que venga la Oficina Nacional de Estadísticas a decir que la inflación está disparada, porque todo el mundo lo nota ya en su bolsillo. Bien, esta es la situación actual, pero lo interesante y lo que la gente se pregunta es cómo va a evolucionar esta situación en el futuro. ¿Bajarán los precios? ¿Se mantendrán así de altos o seguirán subiendo más alto? La primera pregunta ya la respondo yo de forma muy simple. No. En términos generales, los precios no van a volver a los niveles de antes. Era solo cuestión de tiempo que notáramos los efectos de que los bancos centrales hayan inundado el mundo de ingentes cantidades de dinero creado de la nada. Ahora ha llegado ese momento de notar la resaca después de la borrachera. Primero el dinero se fue a los mercados financieros, y por eso la bolsa ha estado subiendo tantísimo en los últimos años. Y después, ese dinero se ha ido filtrando a la calle y a la vida cotidiana de la gente común. Entonces, ¿subirán los precios más? A corto plazo, en los próximos e inmediatos meses, es muy difícil saber lo que pasará. En los muy inflacionarios años 70, hubo oleadas de inflación donde ésta se aceleraba y luego se relajaba y luego volvía a subir más alto. Probablemente nos suceda algo parecido en esta década. Pero que la inflación se desacelere no quiere decir que los precios necesariamente bajen. Quiere decir que el ritmo de subida de los precios sea más lento. O sea, que suban pero menos, o incluso que dejen de subir por un periodo, pero no bajan. O si lo hacen, es por poco tiempo para luego subir de nuevo. Olvídate de que los precios bajen en general y de forma sostenida. Simplemente hay demasiado dinero en circulación. Los gobiernos van a querer que pienses que están luchando denodadamente contra la inflación. Por supuesto, son todo ilusiones. Aprobarán no sé qué ley antiinflación, pondrán un límite al precio de no sé qué producto, pero todo ello serán apariencias y serán medidas ineficaces. En realidad, a los gobiernos les viene muy bien la inflación, porque a mayor precio de las cosas, más recaudan por impuestos. De hecho, en España estamos en recaudación récord de impuestos. Además, la inflación hace que el dinero actual valga menos, y con ese dinero que vale menos, los gobiernos pagan los intereses y devuelven el capital que les fue prestado en bonos del Estado. O sea, los estados deudores devuelven un dinero que vale menos que cuando se lo prestaron. Por supuesto, los acreedores pierden poder adquisitivo en este proceso, y a los estados se les hace mucho más liviana la deuda. La verdad es que es un negocio redondo para los gobiernos. Bien, para poder luchar contra el fenómeno de la inflación y protegerse, primero hay que saber más o menos qué va a hacer la inflación de ahora en adelante. Hay que tener una mínima idea de hacia dónde va el enemigo para poder resguardarse de él. Y para saber cómo se va a desarrollar la inflación, hay que entender qué es lo que causa la inflación. Entendiendo esto, podremos prever a grandes rasgos si la inflación va a remitir o si va a acentuarse. Y créeme, esto te afecta a ti personalmente, pero que mucho. Recurramos entonces a los expertos que mejor conocen el percal desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Arthur Laffer, ex asesor de la administración Reagan de los Estados Unidos en los años 80, e ilustre por haber dado el nombre a la famosa curva de Laffer. Siguiendo los consejos de Arthur Laffer y bajo el mandato de Paul Volcker en la Reserva Federal de Estados Unidos, este país logró contener la inflación a principios de los años 80, que se había descontrolado en los años 70. ¿Qué es lo que dice Laffer sobre la inflación a día de hoy? Por lo que se refiere a Estados Unidos, el economista Laffer asegura que la inflación se está acelerando. Las crecidas son cada vez mayores y no hay signos a la vista de que lleguen a un pico o a una meseta. ¿Por qué dice Arthur Laffer que la inflación no va a mejorar? Pues sencillamente porque ni el gobierno ni el Banco Central americano están haciendo nada correcto o no lo suficiente para domar la inflación. Lo que se está haciendo hasta ahora es subir demasiado tímidamente los tipos de interés y dejar que se destruya actividad económica. Piensan que de esta manera el consumo bajará y entonces los precios de todo bajarán. Pero según el economista Laffer, no se necesita una recesión para hacer bajar la inflación. De hecho, al provocar recesión también baja la producción y al haber menos productos y servicios, estos se cotizan más caros para quienes puedan adquirirlos. Por lo tanto, una recesión no hace bajar los precios. La única solución posible que propone Arthur Laffer es hacer el dinero escaso y hacer los bienes y servicios abundantes. Esta medida dice que funcionó perfectamente en los años 80 para controlar la inflación que había entonces. Se trata, por un lado, de reducir la cantidad de dinero en circulación. ¿Cómo? Pues dejando que los tipos de interés suban libremente, según dicte el mercado, y haciendo que los bancos centrales reduzcan la masa monetaria, o sea, que haya menos dinero en el sistema.
Y, por otro lado, lo que hay que hacer es aumentar la producción de bienes y servicios. ¿Y cómo se hace esto? Pues bajando mucho los impuestos. Si hay menos dinero en circulación y hay más producción de cosas en el mercado, te puedo asegurar que eso es una medida infalible para que todo sea más abundante y más barato. Los argumentos de Arthur Laffer tienen una lógica aplastante, son irrebatibles, es fácil de entender. En efecto, si por ejemplo hay un aumento en la producción del trigo, a igualdad de resto de circunstancias, el precio del trigo debería bajar. O sea, que si hay una cosecha récord de trigo, el precio del trigo bajará. Por el contrario, si en el mundo ha habido una muy mala cosecha de trigo, el precio del trigo subirá. El problema es que, por muy sana que sea esta medida, al principio es un proceso muy doloroso que los políticos no están dispuestos a impulsar. Entonces, como ninguna de estas medidas de sanación se están llevando a cabo, está claro que la crisis inflacionaria no va a remitir. Los bancos centrales están subiendo los tipos de interés. Sí, es cierto, pero los tipos siguen muy por debajo de la tasa de inflación. ¿Y los impuestos? Si el gobierno está haciendo algo con los impuestos es subirlos, no bajarlos. Además, la gran cantidad de subsidios que se han dado en Estados Unidos a personas que no trabajan provoca que se produzca menos al haber menos mano de obra trabajando, agudizando por tanto la inflación. De modo que con todos estos ingredientes no podemos esperar otra cosa que seguir viendo una tasa de inflación descontrolada. Y suponiendo que haya un cambio en el poder y empezaran a tomar medidas adecuadas para controlar la inflación, ¿para cuándo podríamos ver un alivio? No antes de 2026, según Arthur Laffer, porque primero habría que cambiar gobierno, aprobar nuevas leyes, cambiar políticas fiscales y esperar a que esas medidas hagan efecto. Pero bueno, si tú no vives en Estados Unidos, ¿piensas que nada de esto te incumbe? Nada más lejos de la realidad. La alta inflación en este momento es un fenómeno planetario. El tipo de políticas que se tomen en Estados Unidos afectan y suelen marcar la tendencia del resto del mundo occidental como poco, tanto a nivel de políticas monetarias como de políticas fiscales. De modo que prepárate mentalmente para estar en medio de una tormenta inflacionaria todavía por unos cuantos años. No va a ser fácil ni placentero, te lo aseguro. En otro vídeo explicaré algunas de las formas eficaces para defenderse de la inflación y conservar el poder adquisitivo de tu dinero. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al tanto sobre este tema tan importante que a todo el mundo afecta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando publique otro vídeo. Muchas gracias y hasta otra.